buenas tardes. Yo soy Daniel Rangel y te doy la más cordial bienvenida a esta charla que tiene que ver con la publicación de libros académicos científicos. Está a cargo del doctor Juan Machín Mastromateo, que es doctor en Ciencias de la Información y Comunicación de Tallinn University. Es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Chihuahua. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del Cuerpo Académico Estudios de la Información, del Seminario Información y Sociedad de la UNAM y de la Red Interuniversitaria Euroamericana de Investigación sobre Competencias Mediáticas para la Ciudadanía. Tiene más de 120 publicaciones científicas, 78 artículos, 8 libros, 22 capítulos y 15 notas editoriales. Ha facilitado más de 40 cursos para investigadores y ha participado en más de 100 eventos internacionales en calidad de ponente, panelista, organizador o moderador. También, en su experiencia editorial, ha gestionado 112 manuscritos y es editor asociado de diversas revistas científicas, así como miembro de diversos comités editoriales y árbitro para 25 revistas científicas. Estimado doctor Juan, muy bienvenido. La próxima hora es toda suya. No suena el audio, por ahí algo le pasó. O no sé si sea yo. Nos confirman que se oye la voz del doctor Juan, por favor, porque yo no lo oigo por acá. Patti nos dice que no. Por ahí algo pasa con el audio. No, no te escuchamos. Ahora, Ahí Ya te está. escuchamos. Ya estamos. Adelante, por favor. es mi computadora secundaria. Muy bien. Ahí va. Es mi computadora secundaria. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco mucho la presencia de nuestra querida audiencia a esta presentación que titulamos El proceso de publicación de libros académicos científicos o libros de investigación. Vamos a iniciar. ¿Por qué publicar libros académicos científicos? Bueno, por algún interés que yo tenga, por cuestiones de realización personal, por amor al arte o a mi propia disciplina, por cubrir un vacío de conocimiento, para adquirir la experiencia y el prestigio asociados a la publicación de un libro, ya que implica convertirnos y ser identificados como líderes en una línea de investigación. También para colaborar en procesos de formación de recursos humanos. Podríamos determinar quizás que para una materia necesito una buena cantidad de libros, cosa que no es mala, pero puede ser que si yo produjera un libro con los objetivos precisos de esa materia, sería el libro central o el libro que yo considerara ideal para la formación en esa materia. También para ciertas mejoras del estatus laboral o salarial, tiene mucho que ver también con la evaluación académica o una evaluación de un investigador que consideran la publicación de libros como algo importante. También para incrementar los indicadores bibliométricos, sea del individuo, del grupo de investigación o incluso de la propia institución, además de crear y participar en redes colaborativas. Este tipo de publicaciones es una publicación que puede dar la posibilidad, puede abrir la puerta y traer ciertas oportunidades que quizás de otro modo no se hubieran presentado. Ya vamos a hablar un poco más al respecto de eso. Me gusta usar este gráfico, que de hecho es de Elsevier, en donde especifica o muestra un poco la diferencia que hay entre los artículos de revista y los libros. Los artículos de revista, como saben, son por lo general resultados de un proceso de investigación, una investigación, y son un formato de comunicación científica que suele estar bastante limitado en espacio. Podemos tener artículos de 5.000, 7.000 o hasta 10.000 palabras, ya es un artículo grande. Bueno, los hay más amplios, pero no mucho más, ¿eh? El punto es que se trata de un medio de comunicación bastante limitado por el espacio. En cambio, los libros son un medio que nos permite, pues, explayarnos mucho más en un tema. Y no necesariamente tiene que ver con un único proceso de investigación. Puede ser una investigación documental mucho más amplia, en donde yo aproveche para generar un producto
que, aprovechando el espacio, trate acerca de todos los aspectos que yo considere importantes alrededor de una temática. El libro, para estar claros, al contrario de las revistas, los libros son publicaciones no periódicas, conforman un tratado con alta coherencia temática. Son por lo general resultados de investigación documental, buscan es analizar lo que está disponible, pero también dan su valor, o su valor se determina a partir del proceso de síntesis e integración del conocimiento que logren hacer sus autores. Puede incluir una descripción, narración o exposición detallada de un tema de una disciplina científica. Puede ser o más amplio o más específico según los propósitos que yo tenga a la hora de elaborar el libro. Tenemos al menos dos tipos de libros, o podemos clasificarlos en dos modalidades: los libros de autoría, en que todos los capítulos son escritos por el mismo autor o el mismo grupo de autores, y luego tenemos los libros compilados o editados, en que un grupo o un individuo puede asumir la coordinación de la obra y va a contactar a colegas, sea que los conozca o no, para que le colaboren cada uno con un capítulo. Entonces, la autoría en un libro compilado va a ser la responsabilidad de los editores o compiladores o coordinadores, y luego cada capítulo tiene un autor diferente, potencialmente. Permite una expresión más exhaustiva y amplia de un área del conocimiento o de un tema muy específico, y se considera, en cierta manera, un elemento de consolidación y consagración académica. Ya cuando uno por fin ha publicado el primer libro, pareciera mentira, pero sí lo es, que se marca un antes y un después. Es además una excelente carta de presentación. Cuando conozco a un colega que trabaja los mismos temas que yo, pues podemos incluso intercambiar libros. Es como un nivel más allá de intercambiar la tarjeta, ¿verdad? Y también es un importante indicador de producción científica, a la vez que puede ser una fuente ideal para formar profesionales. En cuanto a consideraciones y buenas prácticas para publicar un libro, tenemos que tener en cuenta que el proceso de publicación de un libro va a ser bastante diferente al de la publicación de un artículo. Demanda más tiempo, al menos en su preparación, porque ya en lo que es la edición, por supuesto, va a depender bastante de la editorial que uno elija para publicar el libro, ¿no? Pero en lo que es la preparación, la investigación detrás del libro, ya la redacción, la edición, traducción, si fuese a ser traducido el manuscrito original, pues eso es lo que realmente va a ocupar tiempo, ¿no? Hay que asegurar, por supuesto, cuando yo elijo una editorial, pues es una decisión que no se puede tomar muy a la ligera, ¿no? Porque hay que asegurar que exista una buena colaboración entre los autores y la editorial que se ha escogido para publicar ese libro. Algo muy importante, incluso antes de acercarse a una editorial, es planificar al menos el título, el contenido, una especie al menos de esqueleto, si no es que ya puedo pensar en cuántos capítulos pienso trabajar y de qué van a tratar, cómo se va a dividir la temática en estas secciones llamadas capítulos, además de recopilar las fuentes principales que voy a usar para la preparación del material. Digo, preparar esto antes de acercarse a cualquier editorial. Sí, hay que tener una buena idea, porque por lo general me van a pedir que yo prepare una propuesta, que ya vamos a hablar más de ella adelante. Hay que procurar escribir sobre un tema del que ya tenga un amplio conocimiento o que ya tenga una bastante familiaridad, ¿no? No es investigador, pero bien lo dice Stephen King, que hay que escribir sobre lo que uno sabe. Hay que buscar el nicho innovador. Mi libro, ¿qué es lo que va a aportar? Puedo usar índices bibliométricos para descubrir o para
tipificar las características que está presentando el área de investigación, o mejor dicho, el tema que yo elegí como área de investigación, hacia dónde está yéndose, con qué temas se está relacionando, qué es aquello que está siendo más citado en esa área de investigación para aprovechar esos indicios y direccionar mi propuesta hacia estas direcciones. También podría usar los índices para determinar aquellos temas emergentes, ¿no? También podría confiar en hacer estudios o análisis bibliométricos hasta de uno mismo. Yo podría, si ya tengo una buena cantidad de años publicando, podría incluso analizar mis propias publicaciones, sobre todo si están compuestas mayormente de artículos, revisar cuáles son los más citados, los más leídos, los más descargados, porque me va a hablar de el interés que han despertado estos artículos. También tener en cuenta cuestiones como la altmetría podría ser buena idea para, pues, escribir un libro sobre aquellos temas que han despertado interés de nuestros pares. Hay también que examinar la oferta editorial, libros similares que estén disponibles, similares al que yo quiera publicar, para descubrir de alguna manera cuál es el aporte que va a hacer mi libro o de qué manera se va a distinguir de la oferta editorial actual. También podría pensar en que el libro pueda cubrir las necesidades de capacitación de algún programa académico, de un sílabus, que yo vaya a trabajar nuevas conexiones inter o incluso multidisciplinarias que no hayan sido demasiado estudiadas. Pues ahí tengo distintas oportunidades o posibilidades de encontrar indicios que me permitan encaminar mi propuesta. Hay que preparar, como les decía, por lo general una editorial. Si yo me acerco con el interés de publicar un libro, la editorial por lo general me va a pedir que prepare una propuesta. Y usualmente tienen un formato de propuesta. Pero al menos van a contener estos formatos el que me pidan detallar el propósito o los objetivos del libro, la audiencia a la que yo considero que va direccionado el libro. Luego, si atiendo algún vacío de conocimiento específico, pues ahí tengo que conocer bastante bien las publicaciones que están disponibles en cuanto al tema para determinar qué es aquello que no se ha estudiado o no se ha estudiado lo suficiente o no se ha estudiado en cierto contexto. Tengo que pensar un poco en cuanto al formato y la extensión que proyecto que debería tener este libro. También el saber por qué le debería, y sobre todo revelárselo a la editorial, por qué como editorial deberían estar interesados en producir mi libro. Me van a pedir que enliste algunos libros similares que existan, que especifique cuáles son las diferencias que tiene con el nuestro. Puedo recomendar posibles revisores para mi propuesta o árbitros, y por supuesto hay que presentar también nuestra síntesis curricular. La propuesta en sí va a ser como una hoja de ruta, especialmente si no hemos escrito el libro, porque podrían pasar al menos una de dos cosas cuando yo me acerco a la editorial, a una editorial con el interés de publicar un libro. Una es que yo tengo nada más la propuesta, tengo una idea de más o menos por dónde voy a llevar el libro, cuál es su estructura, sus temáticas, pero no tengo nada escrito, más allá de quizás los títulos de los capítulos, ¿no? La otra posibilidad es que yo me acerque a la editorial ya con el libro terminado, ¿no? En ambos casos, pues va a haber distintos retos. Posiblemente si ya tengo el libro terminado, ya el proceso de edición y publicación sea un poco más corto. Pero si a partir de la propuesta yo tengo además que escribir el libro, sí se puede tardar un poco más, obviamente. Lo importante acá, ya que me ponga a elegir editoriales, es por supuesto evitar las editoriales predatorias. En libros, las más comunes conforman el que yo llamo el cártel de Omniscriptum y BDM, al que pertenece la Editorial Académica Española. No sé si la han escuchado mencionar o la han visto por ahí.
Pues editoriales que al final no ofrecen un proceso de revisión creíble, tienen algunos problemas en cuanto a la ética, el manejo de la integridad y, por supuesto, despiertan serias dudas. Y finalmente, que si yo tengo un producto publicado con este tipo de editorial, sea una revista, un artículo de revista, un capítulo, un libro, pues puede ser que un sistema que me evalúe como académico o como investigador no lo considere como un producto válido. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Escoger una editorial reconocida y especializada, ya que nos asegura que la editorial nos va a dar ciertos apoyos, también va a contribuir a la promoción del libro, lo cual me va a otorgar visibilidad. Va a darle acceso, va a dotar de un nivel de acceso mayor al libro. E incluso puede ser que hasta el indizado, hasta pueda tener el libro y los capítulos indizados. Claro, no ocurre siempre, eso hay que verlo porque son editoriales selectas y no todos los libros que publican, ¿no? Pero está la posibilidad. Pero por supuesto, si la misma editorial hace trabajo de promoción, me ayuda en mi visibilidad y como investigador a mí lo que me interesa es que me lean, ¿verdad? Principalmente. Que me lean y eventualmente que alguno de los lectores encuentren mi material lo suficientemente útil quizás para citarme en una investigación, ¿verdad? Si queremos publicar para avanzar en nuestra carrera, hay que elegir entonces con mucho cuidado la editorial. Una editorial que cumpla requisitos internacionales y nacionales de evaluación para investigadores no puede ser entonces cualquier editorial, ¿no? Hay algo que hay que tener en cuenta, que es el uso de material de terceros, la publicación de capítulos y de libros, sobre todo con editoriales grandes, en que como regla general yo recomiendo no reproducir lo que son figuras, tablas, gráficos de otros sin autorización. De hecho, si es una editorial grande, siempre me va a pedir que yo pida autorización a las respectivas editoriales de donde yo extraje una tabla o una figura para que esa tabla o figura yo la pueda incluir en mi libro. Y son autorizaciones que son difíciles de obtener. Hay editoriales que me pueden bien decir que no. Claro, una alternativa puede ser que yo, si bien puedo conseguir un conjunto de datos recabados por una institución o por otros investigadores, si los datos son abiertos, y puedo derivar una tabla o una figura de una base de datos existente, claro, mencionando correctamente la fuente de los datos, ¿verdad? También algunas editoriales nos van a pedir que pidamos autorización incluso para reproducir las citas textuales, ¿no? Entonces, imagínense, hay que pedir permiso por el material gráfico y por cada una de las citas textuales que se vaya a hacer en el trabajo. Bueno, nosotros como somos muy prácticos, encontramos una alternativa que es el no usar citas textuales. Solamente mencionar las fuentes por medio y las ideas por medio del parafraseo. Con el parafraseo no hay problema, solamente hay que cambiar el modo de expresión de las ideas de una forma sustancial, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a avanzar y vamos a hablar un poco de nuestra experiencia con el Sevier, publicando un libro con el Sevier. En general, los profesionales de la región publicamos poco con editoriales prestigiosas del tamaño de Elsevier y sobre todo cuando tiene que ver con la publicación de libros en inglés. En México, por ejemplo, según estos autores, en su estudio dicen que el reto es publicar libros o capítulos que tengan valor para nuestras evaluaciones de investigadores. Esto es, libros que estén dictaminados, es decir, que hayan sido revisados por pares y publicados por editoriales de reconocido prestigio académico. Y no se valoran publicaciones en memorias de congreso, compilaciones, sí se valoran, pero no tienen el mismo valor que un capítulo o un libro con una editorial de este tipo. Entonces, no memorias o compilaciones sin coherencia temática o mucho menos autoediciones.
Según estos autores, pocos miembros del Sistema Nacional de Investigadores del Área 4 cumplen con estas condiciones. Las contadas editoriales de libros en español siguen ofreciendo poca o nula visibilidad, promoción, acceso o indizado. Y aquí irremediablemente para explicar esto hay que hablar un poco de las diferencias de los mercados de libros académicos o científicos en español y su correspondiente contraparte, los libros en inglés. Por el tamaño de estos dos mercados, pues el mismo tamaño establece ciertas condiciones de cada uno de ellos. Tenemos el caso que si alguno ha tenido ya la experiencia de publicar un libro con una editorial en español, un libro académico, un libro de investigación, se han encontrado con que uno como autor tiene que pagar a la editorial para poder publicar el libro. Esto no es así con una editorial grande que haga publicaciones en inglés, en donde no hay que pagar como autores por la publicación del libro. Al contrario, la editorial, si el libro se vende, puede incluso ofrecer regalías, el pago de regalías. Otra de las diferencias es que muchas editoriales en español son muy lentas para asumir nuevos modelos de negocio, de publicación y de acceso. Tenemos casos en que editoriales no ofrecen de ninguna manera el acceso a libros, a la versión digital de sus libros. En otros casos las ofrecen por medio de bases de datos de libros que preparan otras empresas. Y eso tiene sus propias problemáticas, porque también esas bases de datos suelen tener algunos modelos de acceso quizás no lo demasiado conveniente, sobre todo en instituciones educativas, en que puede ser que el modelo de suscripción que maneje alguna de ellas determine que si ya hay 2 lectores revisando el libro, pues ya el tercer usuario de la biblioteca que quiera revisar ese mismo libro ya no lo puede hacer porque soporta nada más 2 usuarios a la vez el libro. Es como traernos lo peor del mundo analógico al mundo digital, ¿no? Cuestión que, por ejemplo, con estas editoriales grandes, los libros y los capítulos están en sus bases de datos y por el modelo de suscripción pueden estar accediendo en simultáneo y descargarlo cuantos usuarios quieran hacerlo por el periodo que dure la suscripción, ¿verdad? Y ni se diga el trabajo con los índices bibliométricos. Muy pocas editoriales que publican en español se preocupan o han encontrado el modo de introducir las publicaciones en los índices bibliométricos, que bueno, eso aunque no lo es todo, pues le resta un poquito a lo que es la visibilidad a nuestra investigación, ¿no? Sobre todo cuando otros investigadores están buscando fuentes, ¿ok? En 2014 el Elsevier encontró correlaciones entre resultados de investigación y el uso de libros en ScienceDirect y los rechazos, que es cuando nos topamos con un documento no suscrito. Es decir, para lograr resultados de investigación favorables y la publicación de ciertos productos de investigación, se encontró que depende en gran medida del acceso a las bases de datos. Los libros académicos entonces son más importantes de lo que creemos. Elsevier ha publicado más de 31.000 libros escritos por más de 47.000 autores y tienen un promedio de 4.41 citas. Y en ScienceDirect cada día se utilizan 6.000 libros. Pues esto da bastante perspectiva, ¿no? 6.000 libros consultados a diario en ScienceDirect y publicando en Elsevier, entonces uno de los libros pudiera ser el mío, ¿eh? Algunos datos de México, ya tienen un rato estos datos, pero fíjense que lo que me interesa es que vean más o menos la proporción de productos, o las proporciones de productos entre su distinto tipo. Quiere decir, por ejemplo, aquí ahí está el total de documentos indizados, estos son datos obviamente de Scopus.
Los datos de los documentos publicados, las citas por publicación, el número de autores. Esto es solamente México y solamente los años 2015 al 2018, ¿no? Pero vean, 75% son artículos de los que publican los investigadores mexicanos, ¿no? Por supuesto, en prácticamente cualquier país que uno busque, la mayor parte de las publicaciones va a ser de manera prácticamente invariable artículos, ¿no? Van a ser artículos porque es el modo preferido de comunicación científica. Luego ponencias en extenso, capítulos, y cuando llegamos a libros, miren qué chico está el porcentaje. Y solamente 61 de esos investigadores publicaron esos 187 libros en el periodo, ¿eh? Y seguramente en América Latina uno pudiera buscar otro país, buscar estos datos en SciVal y llegar a tendencias similares. Bueno, vamos a hablar de específicamente qué se necesita para publicar con el Sevier, más o menos compartirle la experiencia y el mecanismo y el procedimiento. Hay que iniciar con una propuesta que la editorial va a compartir con académicos a nivel internacional para pedirles su opinión acerca de la propuesta que estamos presentando. Se hace básicamente una revisión por pares de toda propuesta que recibe el Sevier. El autor cuenta con un equipo de acompañamiento a lo largo de todo el camino, ya sobre todo una vez que se acepta la propuesta. En cada disciplina hay alguien responsable de la publicación de los libros, que es quien va a recibir y evaluar primeramente mi propuesta y va a estar en contacto por cualquier duda, ¿no? Pero luego va a haber alguien pendiente de que se cumplan las fechas límite que se hayan establecido en el plan de trabajo. También hay alguien que se va a encargar de la diagramación, maquetación, la producción de la versión final del material. Publicar con una de las editoriales científicas más grandes y antiguas, pues eso es lo que también obtenemos al acercarnos a Elsevier para publicar un libro. Una vez que tenemos el manuscrito, hay bastante rapidez en el arbitraje, revisión, preparación y publicación. Lo difícil realmente es lo que sí debe ser difícil, ¿no? Que es el preparar el libro, el escribirlo. Pero ya el resto de los procesos se manejan con muy buenos tiempos. También aseguran una excelente calidad de la publicación final, tanto en papel como en digital. Aquí no hay libros o en papel o en digital, sino que se publican los dos formatos. También nos apoyan con la promoción, que es algo muy importante, incluso en eventos profesionales de la disciplina de la que trate el libro. Además, el libro se va a incluir en la base de datos de ScienceDirect y potencialmente podría ser indizado en Scopus. Aquí sí el autor tiene que estar más pendiente de esto, si es uno de sus propósitos, pero lo puede introducir el tema incluso desde el nivel de la propuesta, que es de nuestro interés que el libro y sus capítulos estén indizados en Scopus. El modelo de publicación va a incluir el pago de regalías para los autores e incluso algunos descuentos interesantes por haber publicado con ellos. Y creo que no lo tengo por allí, pero también incluye que nos envíen de cortesía 2 ejemplares, si no me equivoco y si no ha cambiado, que nos envíen 2 ejemplares del libro impreso a cada autor y por supuesto nos envían el digital. Para que vean más o menos cómo fue nuestra experiencia, el paso a paso, nosotros desarrollamos una propuesta según una plantilla que ya vamos a ver a continuación. Se la enviamos al Sevier, ya luego el editor por parte de ellos, el editor encargado de la disciplina, de nuestra disciplina, nos va a ayudar a desarrollar la propuesta. Si falta ampliar en algún aspecto, agregar más información que necesite la editorial y no la hayamos presentado, pues nos va a asesorar un poco antes de pasar la evaluación. Ya que todos estemos felices con la propuesta, el editor se encarga de que ésta sea evaluada por pares.
Luego estos pares van a evaluar la propuesta, así como ocurre con un artículo de revista, ¿verdad? Solamente que con mejores tiempos, ¿no? Una vez aprobada la propuesta, se planifica entre la editorial y los autores un calendario y se hace un contrato en función del calendario y la propuesta y todos estos aspectos. Luego aparece el gestor del proyecto, que nos apoya en el cumplimiento de los tiempos, en recordatorios. Esto es súper útil, especialmente si es un libro editado, porque tenemos entonces personal de la editorial que nos descarga un poco del trabajo que implica estar enviando recordatorios a todos los autores de los distintos capítulos, ¿verdad? Sobre todo es importante en este tipo de libros, ¿no? Luego también nos ayudan con cuestión de la obtención de permisos y las acciones las tenemos que llevar nosotros a cabo, pero nos pueden asesorar respecto al procedimiento y también por cualquier duda, pregunta que tengamos. Posteriormente aparece otro actor, el gestor de producción, que diagrama y corrige el estilo del manuscrito. Hay corrección de estilo por parte de la editorial. Obviamente, como investigadores sabemos que cuando entregamos un manuscrito, sea de capítulo, de libro o de artículo, debemos procurar que esté lo mejor presentado posible, incluso en aspectos de forma y fondo, que esté bastante bien, ¿no? Pero igualmente la editorial pasa por un procedimiento de revisión y corrección de estilo. Luego se hace también una evaluación del contenido, ya el contenido cuando está finalizado. Una vez que incorporamos cualquier comentario, corrección, observación que nos hagan al contenido, se prepara la maqueta, la versión, digamos, preliminar del libro y nos lo envían como autores para que revisemos si hay algún error de dedo o si queremos hacer cambios menores en palabras, sustituir una palabra por otra porque suena mejor, porque está más apropiada. Son cambios menores. Aquí ya no puedo introducir cambios sustanciales a la obra porque ya estamos en la recta final. Se aplican los cambios y ya se hace finalmente la promoción, la publicación primero, la promoción después, en ese orden estricto. Y luego felicidad y éxito con nuestro nuevo libro. Entonces, los actores para repasar, nosotros como autores, el editor de la disciplina por parte de la editorial, un gestor de proyecto, al menos un gestor de producción, aunque es el gestor y por lo general tiene alrededor un equipo que se encarga del departamento de producción. A la producción se le llaman a todas las actividades que implican mover el documento original de Word a un PDF finalizado ya y bien bonito, ¿no? Bien bonito, bien arreglado. Muy profesional, obviamente. Y luego también los árbitros o los revisores que nos van a revisar nuestra propuesta y van a revisar finalmente el contenido del libro. Fíjense que el Elsevier nos ofrece al menos dos modalidades en cuanto a publicación de libros. Podemos publicar lo que ellos manejan como un libro corto, entre 50 y 150 páginas, y también las monografías, que ellos lo ven como aquellos libros que tienen 200 páginas o más. Y ya les voy a hablar de otro formato más reciente. Y por supuesto, como ya les dije, no se publica en impreso o en digital, sino que se publican las dos versiones, ¿no? En la propuesta, nosotros, para retomarla, pensamos en el título tentativo, la información de los autores, contacto, correo electrónico, la experiencia, la afiliación institucional, una síntesis curricular que debe demostrar por qué somos idóneos para escribir el libro que estamos proponiendo, cuál es el propósito y los objetivos, la audiencia y los beneficios que consideramos que nuestro libro va a atraer a esa audiencia o audiencias, pueden ser varias. Detallar la competencia, cuáles son los títulos similares, tanto de la misma editorial como de otras editoriales que nosotros detectamos como que son libros parecidos, son libros similares, pero también decir que nuestro libro se va a distinguir, se va a diferenciar por esto y por esto otro, ¿no?
Una tabla de contenido tentativa, si ya yo ya puedo pensar en cuántos capítulos estoy interesado en escribir, en desarrollar, pues también ya puedo presentar la separación por capítulos. Un cronograma tentativo de publicación. Aquí hay que considerar en ese tiempo, obviamente, si yo tengo que redactar también el libro, no tengo nada avanzado, sino solamente esta propuesta, tengo que considerar una buena cantidad de tiempo y pues ahí sí recomiendo ser bastante autocríticos en cuanto a la disponibilidad de tiempo extra que implica el sentarse a escribir el libro, el sentarse a leer, investigar, ¿no? El preparar todo el material, nada despreciable frente a otras actividades que tenemos, ¿no? Las especificaciones de extensión, número aproximado de figuras o tablas que sean sobre todo aquellas a color, material suplementario, apéndices, anexos, índices, lo que yo considere que deba llevar el libro, ¿no? Cualquier información adicional y la sugerencia de posibles revisores para la propuesta. Una vez aprobada la propuesta, se puede tomar en unos 4 o 5 días, una semana, digamos, para la preparación y la firma del contrato, una vez que la propuesta fue evaluada y fue aceptada, ¿no? Algo muy positivo es que tenemos como autores una buena cantidad de libertad académica, por supuesto, dentro de los parámetros de lo que sería la calidad científica, y sí nos dan ciertas recomendaciones, ciertas directrices en cuanto a distintos aspectos que pueden también enriquecer la obra. Vamos a hablar un poco más de eso. También nos dan cierta libertad para elegir aspectos estéticos. Por ejemplo, algo que nosotros nos dijeron fue, entren a la página tal, que es una galería de imágenes, y elijan unas 2 o 3 imágenes que les gustaría que fueran la imagen de portada del libro. Esa galería de imágenes son de imágenes con licencia, ¿no? Y el Sevier entonces se encarga de pagar la licencia de esa imagen para que pueda aparecer como portada, ¿no? Nos dicen si entren a tal galería de imagen y nos dicen cuál les gusta, y también incluso nos dieron a elegir si teníamos alguna preferencia por colores. Yo, por ejemplo, les dije que no podía incluir el color rojo. De la propuesta a la publicación, a nosotros nos tomó aproximadamente 7 meses. Desde que enviamos la propuesta hasta que el libro ya estaba listo para ser publicado. Y eso que tuvimos que escribir el libro, ¿eh? Entre la maquetación, su corrección y la publicación final pasaron aproximadamente 2 meses. Es decir, desde el momento que dijimos está listo, y la editorial tomó ese listo, lo llevó a una maqueta preliminar, pasamos a corregirlo, y en cuanto fue publicado, ahí fueron 2 mesecitos, ¿no? El Sevier envía 2 ejemplares a cada autor y paga regalías aproximadamente 2 veces al año. Por supuesto, esto está sujeto a las ventas. Ahorita no recuerdo cuál es el porcentaje, ¿eh? Pero también hay cierta versatilidad acá, en que uno puede definir que sean esas 2 veces al año o que sean una. Yo, por ejemplo, acá, y bueno, gracias a los bancos de México, que son muy peculiares, yo les pedí que las regalías fueran pagadas una vez se pasara cierto umbral. Suena algo un poco extraño. Lo que pasa es que con las transferencias internacionales los bancos de México son muy peculiares, en que necesitan que sean de un mínimo para poder para ellos aprobar la transferencia, que se haga efectivamente la transferencia, y pues obviamente llevarse su tajada, ¿no? Los bancos. Aquí está la portada de nuestro libro. Como ven, evita el color rojo, tiene colores verdes, bastante así ecológico, ¿verdad? Es un libro de 2017, ahí en la portada, en la diapositiva falta el año, pero lo pueden encontrar ahí en esa página dentro de Science Direct. Y por supuesto está disponible en digital, en impreso, ¿no? El formato que quieran.
Hablemos un poco del contenido, a ver de qué se trata este libro. Pues hicimos un análisis de las dinámicas en instituciones de conocimiento, incluyendo centros de investigación, universidades, hablando de sus funciones, actores, lo que tiene que ver con la publicación de resultados de investigación, la conformación de redes de conocimiento y la competitividad que se deriva de la actividad investigadora. Identificamos los procesos de generación de conocimiento, construimos un modelo, varios modelos, uno de generación de conocimiento, uno acerca del proceso de divulgación científica y comunicación científica, identificamos las competencias en producción y comunicación científica, y algo muy importante es que todo esto fue el contexto para detallar lo que consideramos debe ser el perfil actual de los profesionales de la información que, además de fomentar, promover y asesorar a investigadores o a estudiantes en procesos de investigación, sean capaces también de ser gestores de procesos de producción y comunicación científica. Finalmente, esto lo expresamos en un modelo de apoyo para la producción y comunicación científica desde los profesionales de la información, sea o no que estén subordinados a una biblioteca u otra unidad de información. Otras experiencias que hemos tenido, como les dije, este es el tipo de actividades que uno hace que abren la puerta a otras posibilidades, a otras nuevas oportunidades. Así, por este tema de colaborar con la editorial, pues pudimos conocer a unos buenos colegas de Inglaterra, a Baker y Ellis, y ya hemos colaborado, incluso ahí falta un libro, pero en los primeros 2 libros, aquí en este de benchmarking, muy recomendado si les interesan los servicios de información, bibliotecas e incluso universidades, este libro está muy, muy bueno. Un libro muy extenso que habla de prácticamente cualquier aspecto que tenga que ver con la información y la educación en instituciones, y además contiene análisis de casos a nivel internacional para identificar mejores prácticas en muchas de las actividades que se pueden hacer en instituciones educativas y por supuesto en servicios de información. Luego en este otro de bibliotecas, información digital y el COVID, este salió cuando estábamos en plena pandemia. Aquí tenemos otro capítulo. Y más recientemente estamos colaborando en desarrollar esta enciclopedia, la enciclopedia de bibliotecas, bibliotecología y ciencias de la información. Este es un proyecto que estamos todavía elaborando, pero ya esta imagen nos la proporcionó la editorial y tenemos permiso para compartir que estamos en eso. Incluso ya hay algunos capítulos publicados. Estas son nuevas obras de referencia que está impulsando el Sevier, y algo muy interesante es que, pues obviamente, si conocemos a la editorial de hace tiempo, pues sabemos que está más centrada, o de manera clásica se ha centrado más en las ciencias naturales y en la ingeniería, en las tecnologías, y un poco menos en las ciencias sociales y humanidades, ¿verdad? Pero ahora con las enciclopedias, pues les está prestando bastante más atención a las ciencias sociales, y hay varias, además de la nuestra, que están siendo desarrolladas. Ahí sí no les puedo hablar de las otras, pero son otras de ciencias sociales, bajo este proyecto que son los Major Reference Works. Algo muy interesante es que hay varias características experimentales en estas obras. Por ejemplo, que no se va a esperar a que estén listos todos los capítulos de la enciclopedia para lanzar los capítulos, sino que capítulo que esté listo, capítulo que se va a ir publicando en una página dentro de Science Direct que se tiene para este propósito, en donde podemos encontrar ya los capítulos de distintas enciclopedias. Todavía no sabemos exactamente a cuál enciclopedia corresponde. Podemos más o menos adivinar en la mayoría de los casos, pero una vez que sí estén listos todos los capítulos, la enciclopedia va a tener
su propia página dedicada, ¿no? Si tienen acceso a Science Direct, por ahí pueden quizás buscar esta página de los capítulos que ya están publicados. Y de verdad están quedando muy, muy bien. Bueno, ya para aterrizar algunas cosas de la publicación de libros, Elsevier nos ofrece un portal para autores y editores de libros. Cuando ustedes pueden acceder, incluso desde ya a esta presentación en mi página de SlideShare o en mis redes sociales, he publicado también un enlace. Ya lo van a ver en la última diapositiva. Si les interesa esta presentación, estas diapositivas, aquí tienen los enlaces. El portal a esta página, el enlace a esta página. Luego las directrices para la elaboración de contenidos libros con contenido didáctico, perdón. Porque también parte del interés es que sean libros muy prácticos y que incluso sirvan para impulsar la formación de estudiantes o incluso colegas de nuestra disciplina. Y nos hacen ahí recomendaciones de cómo presentar los contenidos para que estos sean incluso más didácticos. Es una guía que está muy, muy buena. Aquí está la plantilla de propuesta que se puede descargar aquí en el enlace. Así se ve, es un documento de Word que yo voy rellenando. Y el procedimiento es, una vez que yo termino de completar esta plantilla, yo la voy a enviar a esta dirección de correo. Debo ponerle solamente en el asunto del correo. Debe decir proposal, propuesta sobre, le pongo mi área del conocimiento, una diagonal, el nombre del autor, 2 puntos y el título tentativo del libro. Quienes administran este buzón de correo, a su vez, van a direccionar al editor que corresponda según la disciplina, para que analice la propuesta y se ponga posteriormente en contacto con los autores. Vamos a ver rápidamente qué incluye esa propuesta. El título tentativo, como ya dijimos, palabras clave, información del autor o del editor, dependiendo del libro que estoy proponiendo, ¿no? Si es un libro de autoría o es un libro, una compilación, ¿verdad? ¿Cuál es mi audiencia principal? ¿Cuál es la audiencia a la que principalmente va orientada este libro? ¿Son estudiantes? ¿Son otros investigadores? ¿Son profesionales que trabajan en la práctica de la disciplina que corresponda? Etcétera, ¿no? También me piden una audiencia secundaria que pudiera o no estar incluida. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el contexto que maneja, en el que se está desarrollando el libro? ¿Cuál problema resuelve o cuál vacío de conocimiento trata de solventar? ¿Cuáles son los beneficios a las audiencias que ya he definido? Cuestiones de inclusión y diversidad, sobre todo para los libros editados, en que es una muy buena idea comentar en la propuesta que nuestra intención es colaborar con autores al menos de distintas nacionalidades. Pueden ser de distintas nacionalidades, puede ser con autores que estén en diferentes etapas en el desarrollo de su carrera. También aquí nos ofrecen distintas directrices de la editorial en cuanto a estos temas, pero son básicamente estos aspectos. Competencia, cuáles son aquellos libros similares y de qué manera el nuestro se diferencia. La tabla de contenido tentativa, si es posible incluso hacerlo a nivel de capítulo y con un breve comentario de qué trataría cada capítulo. Luego, cuál es el cronograma de publicación, en que responda a la pregunta, sobre todo, ¿cuándo considero que puedo enviar a la editorial un manuscrito completo? Si hay eventos o conferencias donde se pueda promover el libro, ¿no? Y otras cosas adicionales. Algunas especificaciones de formato, extensión, las figuras, las tablas, apéndices, si hay material a color, los revisores que pueden evaluar mi propuesta. Yo pudiera recomendar algunos colegas reconocidos que también trabajen este tema para que den su recomendación a la editorial acerca de si es factible o no
la publicación y cualquier requisito adicional. Incluso nos invitan, si tenemos ya un capítulo listo, que lo enviemos de una vez para que se hagan una mejor idea de qué se va a tratar el libro final. Bueno, ya para ir concluyendo, publicar libros con editoriales de prestigio es una experiencia vital para el docente, sobre todo para el investigador. Mejora nuestros indicadores individuales, grupales, sirve para evaluaciones nacionales e internacionales, tanto de docentes o de investigadores. Suelen considerar la publicación de libros, y actualmente con el tema de las editoriales predatorias, pues cobra mayor importancia el tener cuidado con la editorial con la que uno elige publicar. Incrementa también nuestras capacidades, tenemos una experiencia que va a resultar muy valiosa incluso para recomendar a otros colegas y para guiarles. Y también los indicadores de nuestras instituciones, de la disciplina, del país, la región, que como ven, puede decirse que se escriben pocos libros o se publican pocos libros, sobre todo con editoriales grandes y con editoriales en inglés. La producción de material de apoyo para nuestros programas académicos, podemos, como ya decía, considerar hacer una buena compilación que sustente los objetivos de una materia como estén ya especificados. Mejora nuestra visibilidad y las conexiones profesionales, incluso llama a nuevas oportunidades de colaboración y también actividades para realizar con la misma editorial, pues aquí me tienen colaborando con los amigos del Sevier. Nos consolida como académicos expertos en un área determinada. Y bueno, espero que les haya gustado esta presentación. Si les gustó, les hago la cordial invitación para que visiten mi canal de YouTube. Me pueden buscar, poner en el buscador de YouTube Juantífico o youtube.com/Juantífico. Hago muchos videos acerca de información, investigación, publicación y divulgación científica, con un toque de tecnología, cultura pop y mucho humor. Visiten y conocerán, por cierto, a Nacho. Lo que tienen que recordar es que es Juan, es científico, es Juantífico. Ahí también están mis otras redes. En la de SlideShare ya pueden encontrar las diapositivas y descargar la presentación, si les interesó. Y por supuesto, si les gusta algún video, apreciaría su pulgar arriba y sobre todo su suscripción, que estamos en esta aventura de la divulgación científica con el canal. Bueno, ya sin ningún otro anuncio, pasamos a una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Quedo a sus órdenes si les puedo apoyar con alguna duda. Gracias. Mil gracias, estimado doctor. Fíjese que tenemos muchos comentarios positivos, felicitaciones, agradecimientos en el chat, y en el Q&A había algunas preguntas que se plantearon casi al inicio que fueron respondidas a lo largo de la charla. Tomamos aquí una de Heidi que pregunta: ¿cuáles son las editoriales más recomendadas o su elección depende de los temas tratados en el libro? Pues puede ser que dependa de los temas del libro, porque hay obviamente editoriales multidisciplinarias, como son las grandes 5, donde está incluida el Sevier, que son editoriales que publican prácticamente de cualquier disciplina, aunque también tienen sus preferencias acerca de ciertas disciplinas y en ciertas obras, ¿no? Pero sin embargo, aquello de... qué malo que ya no sale la pregunta. Sin embargo, podemos tanto o considerar listados de aquellas editoriales sobre las cuales hay sospechas. Hablo de listados de editoriales identificadas o que se sospecha que sean predatorias, o por el contrario, con lo que tiene que ver con editoriales de libros, hay un muy buen recurso que se llama SPI, que prepararon colegas españoles, se llama Scholarly Publishers Indicators. Le preguntan a Google, ¿no? Ponen SPI Publishers y ya les aparece. Es un directorio en donde se integra información de distintas entidades de evaluación de editoriales y
si aparece una editorial en ese directorio y sobre todo si aparece que ha sido evaluada favorablemente por distintas entidades, pues nos puede llevar a confiar en esa editorial, ¿no? Excelente. Ernesto dice, ¿podría volver a explicar lo de la correlación de publicaciones con el rechazo? Importancia de los libros. Fíjense que ahí el chiste de esa correlación es que cuando nosotros tenemos accesos institucionales a bases de datos de publicaciones, por supuesto, por lo general, la institución no puede financiar la inversión que implica suscribir a absolutamente todos los recursos de la base de datos. Entonces, los rechazos en este caso hablaban del momento en que un usuario quiere ingresar a un recurso, pero que no está cubierto por la suscripción institucional a ese recurso. Y entonces, el sentido de eso es que es importante para obtener resultados de investigación favorables el tener acceso a los recursos. Muy bien. César dice, ¿qué sucede si firmo el contrato y no cumplo con la producción del libro? Es muy buena pregunta, pero ya le tocaría a la editorial, pero seguramente el mismo contrato que le mandan a uno para firmar debe tener esa cláusula de qué pasa en ese caso. Perfecto. Finalmente, Elizabeth nos está pidiendo cosas que seguramente muchos estamos añorando, que son los enlaces, si podemos compartirlos para ver todos estos criterios. Ok. Van a ir varios enlaces ahorita en el chat. Va primero el del portal de autores. Esperen que no se lo mandé a toda la audiencia. Ahora sí. Portal de autores. Luego el de las directrices para la elaboración de contenidos didácticos. Es el que va ahora. Y va finalmente el de la plantilla para la propuesta. Y ya les voy a poner el del canal que no puede faltar, ¿Alguna otra pregunta por allí? No tenemos más preguntas. En este momento bloqueamos el chat solamente para que los links sean los últimos mensajes que aparezcan. En un momentito más volvemos a activarlo para todos los comentarios finales. Doctor, no tenemos más comentarios, el tiempo está llegando a su fin, entonces le pedimos unas últimas palabras para despedir esta charla. Bueno, agradezco mucho la presencia y amable atención de la querida audiencia que se conectó el día de hoy. Agradezco mucho el interés en esta mi presentación y, por supuesto, reiterar la invitación que visiten las redes, descarguen la presentación si les gustó, si les interesó algo. Está disponible en las redes para descargar las diapositivas y, sobre todo, échenle un vistazo al canal. Y si les gusta, agradeceré mucho que me apoyen con su suscripción y sus pulgares arriba para apoyar la generación de estos contenidos. Pues sin más, agradezco su presencia y atención y será hasta la próxima presentación que nos veamos. Muchas gracias. Mil gracias, agradecemos la presencia del doctor Juan Machín, agradecemos también la colaboración de nuestras anfitrionas Tatiana Castro, Karen Angulo, Paola Calderón y por supuesto a todos ustedes que están del otro lado y que hacen posible estas sesiones. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y por favor sean muy felices. Hasta la próxima.